Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe siempre es importante un espacio para las dudas del católico. Muy buenas tardes, radioescuchas que nos están acompañando en esta nueva transmisión, en este programa que se llama Las Dudas del Católico y cuya intención es pues abrir un espacio para esas dudas que todos tenemos en nuestro caminar de fe, apoyados principalmente del Catecismo de la Iglesia Católica y por supuesto en las Sagradas Escrituras. Hugo, bienvenido a esta transmisión también. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿De qué se trata, Hugo? Hola, padre, buenas tardes. Pues hoy, a petición de nuestros escuchas, vamos a hablar de la sexualidad. Recordemos el formato del programa. Nos pueden mandar un WhatsApp o pueden llamar a cabina para realizar las preguntas acerca del tema que vamos a hablar. Y padre, como cada programa, pues le pido que iniciemos con una oración para pedirle a Dios discernimiento sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, en este espacio el Espíritu Santo bajo todos tus dones, para que lo que podamos hablar hoy sea siempre para mayor gloria tuya, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, padre. Pues como le comentaba, hay muchas dudas acerca de la sexualidad. Fíjese que recibimos algunas preguntas en las cuales la gente quiere saber si la Iglesia condena la sexualidad. ¿Qué postura tiene la Iglesia ante la sexualidad? Un tema seguramente que todos alguna vez nos lo hemos cuestionado. No está condenada. La sexualidad dentro de la Iglesia es parte de nuestra vida. Sin embargo, es importante la educación. Tenemos dos mandamientos fundamentales, Hugo. El sexto. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No cometerás adulterio. Así es. Entonces, a partir de este mandamiento, nosotros ya estamos fundamentando esta área y también existe el noveno mandamiento que dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Incluso especifica, no desearás a la mujer de tu prójimo. Desde esta perspectiva, la sexualidad se necesita educar y llevar pues a una buena realización. Padre, fíjese que estaba leyendo precisamente aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica el concepto de sexualidad y me gustaría leerlo, se me hace algo muy bello. En su número 232 nos dice, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la efectividad y a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Eso es algo muy bonito, es un regalo prácticamente que nos da Dios, ¿no? Así es, porque Dios nos hizo, se fundamenta desde el Génesis, Adán y Eva, y los hizo como una parte complementaria, una parte de justamente unidad, de comunicación, de corazón, de mente, de cuerpo y de alma. Nosotros somos creados con todo este tipo de ámbitos que los debemos de tener unificados en nuestra fe a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El amor es el vínculo que nos une y la clave perfecta para entender este tema, Hugo. Padre, recojo algo muy importante que acaba de decir y déjeme saber si lo entendí bien. La sexualidad no implica la corporalidad o la genitalidad. Efectivamente, la sexualidad no solo es un aspecto corporal, también está llamado a ser un aspecto
trascendente, es decir, pues espiritual. Es importante saber, queridos radioescuchas, que casi siempre nosotros tenemos en el mundo, ¿no?, una formación errónea de esta educación sexual, sobre todo en nuestros días. Desde hace tiempo nuestros gobiernos han pedido mucho mayor educación en las primarias, lo cual nos parece loable, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del tema de muchos jovencitos, pues que no tienen tanta formación, y bueno, es importante la formación, pero yo diría que es importante también una formación desde la familia, Hugo. Sobre todo desde esta perspectiva en la que Dios nos creó perfectos, pero Dios nos creó también en la manera más responsable de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2332, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. La sexualidad está hecha desde nuestra fe, está concebida para entenderse como una finalidad de la procreación, y que nos mantiene también este sentido de unificación en el matrimonio. En el matrimonio, una de las finalidades del matrimonio es la procreación. Así es que este vínculo tiene su plena realización con los hijos. Ok, padre. Fíjese que por ahí, dentro del común, quienes ya tuvieron también físicamente una etapa, ¿no?, se conflictúan mucho, sobre todo porque no hay muy buena comunicación entre esposos y no se entienden, mutuamente no se entienden. Es importante concebirnos como seres físicos, pero al mismo tiempo como seres espirituales. Y creo el vínculo importantísimo es la comunicación. Hay algo que se llama andropausia y menopausia, ¿sí? Físicamente esto se llama momentos de fertilidad. Sin embargo, es importante la comunicación en el matrimonio. Es importante saber que la sexualidad no se limita a una cuestión de corporal, vamos a poner así, sino también a una forma de hacer sentir a nuestra pareja lo especial que es verbalmente, con un saludo, con un buen apapacho, con un buen apoyo, con ánimo. Es decir, debe de también cambiar nuestra mentalidad en este sentido, y creo que la clave está en la comunicación. La castidad se fundamenta en es bonito y atractivo, y obviamente que te atrapa y te jala, ¿no? Entonces, la virtud tiene que ser esa fortaleza, ese camino contrario que se tiene que también practicar, ¿sí? Se tiene que también conseguir paulatinamente, y la virtud ayuda a trascender al ser humano. Hoy por hoy hay un término muy famoso que se dice autogobiérnate. En nuestros términos católicos, virtud sería autogobernarse a través de una castidad. Saber que Dios nuestro Señor también nos va dando etapas de vida, pero no todo está terminado, concluido. Es importante también trascender nuestra vida. La castidad también se valora muchísimo en la religión católica porque, pues, las personas que Dios ha elegido para su servicio, ¿verdad? Estamos hablando también laicos que se consagran a la castidad, pues es una fortaleza. ¿Por qué? Porque según desde lo que yo entiendo acerca de lo que dice, pues es como el inicio de la santidad. algo que se nos ha olvidado promover es el respeto a tu cuerpo y el respeto a ese momento. El momento de entregar tu vida ante Dios y públicamente a través del sacramento del matrimonio,
pero también de manera íntima. Este tema es muy íntimo. Habrá, por ejemplo, muchos pequeñitos que nos escuchan, por favor, pónganlos a ver otras cositas, porque este es un tema también de intimidad, ¿sí? Ok. Que no tiene morbosidad ni nada de malo, la iglesia lo asume, porque ya vimos 2 mandamientos de la iglesia, el 6º y el 9º, que están ahí incluidos en una educación justamente de relaciones para mejorar nuestro vínculo, nuestra unidad, pero también nuestro camino hacia Dios. Es importantísimo, Hugo, saber que este tema nos concierne a todos, pero nos concierne mucho más ir creciendo en la educación y la formación, sobre todo desde la familia. Padre, ahorita que nos dice esto, que la sexualidad es un tema de dos, y ¿cómo se puede deformar la sexualidad? Ahorita viene a la mente, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Que es cuando ya entra un tercero para ver la sexualidad ya con morbosidad, ¿no? ¿Qué consejos nos puede dar a usted para que nosotros como padres de familia podamos educar de una manera correcta a nuestros hijos? Tal vez cuidar los medios a los que están expuestos los niños, o la educación que se da en las escuelas. ¿Cómo podemos cuidar para que tengan una correcta apreciación de la sexualidad y no como está en boga ahorita, ¿no? En la cual vemos que la sexualidad pues a veces se quiere vivir de una manera pues de libertinaje, ¿no? Así es. Mira, ¿qué te parece si leemos, Hugo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2354 o 2354? Ajá. Ahí viene un tema que nos especifica a qué estamos abordando. Quiero que recuerden nuestros radioescuchas que de repente los temas los sabemos por internet o desde una información o formación civil, Hugo. Okay. Y es importante confrontar estas definiciones o estos aportes con mi religión y con las fuentes de mi religión. De repente le preguntaría también a la audiencia, ¿alguna vez había escuchado que en el Catecismo de la Iglesia Católica viene la definición o cómo abordar este tema de la masturbación, de la pornografía, perdón, ¿verdad? Sí, de la ¿Pornografía? Bueno, creo que va unido, ¿no? Va Un unido, poquito, ¿no? o sea. Vamos, dice sobre la pornografía, dice, consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada, tal como tú me lo habías mencionado. La Iglesia dice, ofende a la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Entonces es importante saber esto. La sexualidad en la religión católica está hecha para la procreación, pero también para un vínculo, una unidad, una mejor relación en pareja entre el esposo y la esposa después del matrimonio. Padre, recibimos una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Alguien nos dice, ¿cómo puede vivir una persona bien su sexualidad si de niño sufrió abuso sexual y es difícil perdonar y sanar? Primero que nada, quiero decir que esta pregunta es trascendente y creo que muy, muy actual con la visita del Papa Francisco a Canadá. Uh-huh. Justamente él ha dicho, voy a hacer pues una visita de una peregrinación penitencial, es decir, de arrepentimiento por abusos cometidos en este ámbito, ¿no? ¿Qué significa cuando se daña a una persona? Eso, es una herida que se hace, difícilmente sana y se lleva. Yo creo que lo más importante es nuestro acercamiento con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, así como en muchos discursos del Papa Francisco ahora en Canadá, dice, Él es la fuente de misericordia. Misericordia viene de 2 palabras, misere, pobre, ¿sí? También miseria, es decir, de repente nos hace falta sentirnos sencillos para decirle a Dios, ayúdame
ayúdame con esta cruz, ayúdame con esta realidad provocada que me duele, que me lastima. Y después viene una parte de la misericordia, es cordis, ¿no? Que significa corazón. Es decir, Señor, mi corazón está dañado. Ayúdame a sanarlo, ayúdame a alimentarlo, ayúdalo a quererlo como tú. Y creo que ahí vamos dando pasos. Respondiendo a la pregunta, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la respuesta. Fíjese, padre, que ahorita que estaba viendo esta pregunta, me recuerda algo que alguna vez me habían comentado alguna persona que me decía, es que el sexo pues es algo natural y únicamente es algo físico, no debe involucrar algo espiritual. Sin embargo, ahorita esta pregunta pues me hace ver que no es algo físico, que es algo que afecta nuestra espiritualidad y que nos puede, si no lo encaminamos bien, nos puede a veces llevar a generar rencores o odios, ¿no? Entonces no es, la sexualidad no es algo que, como decir, nada más me caí y pues ya me levanté y no pasó nada, no, realmente afecta en nuestro espíritu. Entonces yo pienso que por esto no es importante pues que la sexualidad sea pues algo en lo cual pues abusemos con muchas parejas o algo, porque a cada pareja estaríamos implicando pues darle algo de nuestra espiritualidad o afectando nuestra espiritualidad. Definitivamente creo que nosotros los católicos debemos saber que no solo somos cuerpo, también somos espíritu, también tenemos un alma y debemos fortalecerla y alimentarla. Ok, padre. ¿Hay alguna pregunta al aire? Este es el momento, por favor. También que queremos escucharlos, queremos escuchar su voz y creo que este es el espacio de ustedes. Es importante también escucharlos, detener un poquito nuestro momento de actividad, de pastoral y abrir este espacio para poder responder a través de la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia sus dudas. Padre, tenemos otra pregunta. La verdad es que este tema de la sexualidad es algo muy, muy amplio, ¿no? Aquí nos preguntan acerca de las cuestiones de género. En específico nos dicen, ¿por qué hay tanta confusión en cuestión del género y los hombres quieren lucir como mujeres y las mujeres se comportan y lucen como hombres? Bien, nuestro fundamento es el Génesis. El fundamento es el Génesis y es importante que nosotros los católicos, porque seguramente aquí nos están escuchando algunas familias, Hugo, ¿no? Que dentro de la familia también ya hay esta realidad y es importante saber canalizar este tema que es muy tenue, muy delicado, controvertido también, y creo que el fundamento es el fundamento. La Iglesia Católica nos dice que Dios hizo a Adán y a Eva, y es importante saber qué es lo que hizo con nuestros primeros padres. Hizo una complementariedad, hizo una unidad entre ellos dos. Ese es el fundamento católico, esa es nuestra doctrina de la fe, es inamovible y eso es importante sostenerlo. Ahora, ¿cómo nosotros debemos comportarnos frente a esa realidad que muchas veces supera nuestras expectativas? Y sobre todo que se trata de nuestros hijos o familiares, ¿sabes? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, primero creo que es importante la actitud de la Iglesia. ¿Tú creo que tienes algo que aportar ahí? La Iglesia no aprueba, pero... Así es, padre. Pues mire, en estas cuestiones de la homosexualidad, pues creo que la Iglesia no rechaza a los homosexuales. Lo que la Iglesia rechaza es el pecado. Son acogidos los homosexuales y pues creo que por parte de la Iglesia se les ha pedido la castidad, ¿no? Sabemos que a veces esos deseos pues pueden ser muy fuertes, pero lo que está en la Iglesia en contra es del pecado, no del pecador, ¿no? Y nos llama a unirnos a la Iglesia, ¿no? Sí, y acompañarlos, nunca condenar. Nosotros no somos jueces, juez solamente es Dios, y desde esta perspectiva todos quienes me están escuchando deben de tenerlo muy claro.
tenemos que formarnos para ser misericordiosos, para ser compasivos, dice Corintios, lentos para enojarse y ricos en misericordia. Pero es importante algo, ir acompañándolos para que ellos tengan una vida pues llena de afectividad primero, muy buena comunicación con las familias. Creo que el dolor más grande es el rechazo, y si esto creo que se puede ayudar con la misma fórmula, Hugo. No nosotros, ellos, tomándose de la mano de Dios y siguiéndolo. Déjame leerle lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2359 acerca de esto. Dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Pues es lo que nos está diciendo, ¿no? Están llamados a acercarse a nosotros, pues no rechazarlos, sino ser generosos con ellos, ¿no? Así es. Justamente estaba buscando una cita bíblica, es 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, hablando justamente, dice, los prometí en matrimonio a un solo marido. Dice esta carta de San Pablo, dice, sin embargo, me temo que así como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, también los pensamientos de ustedes los aparten de la sencillez y honestidad de vida a Cristo, porque toleran con gusto al que llega y les proclama un Jesús distinto del que les proclamamos, o les propone recibir un espíritu distinto del que recibieron o aceptaron en el Evangelio, distinto del que nosotros les hemos enseñado. Okay. Muy claro. Padre, tenemos por ahí otra pregunta de Nicolás González, que nos dice: al parecer no siempre queda claro, sobre todo para los jóvenes, el porqué de la abstinencia de las relaciones sexuales, entre paréntesis genitales, antes del matrimonio. No solo explicar que se prohíben los mandamientos, sino cómo afecta en la vida del hombre. Bueno, Dios nos hizo perfectos, así lo dice el Génesis, ¿no? Y después vio que era bueno. Nos hizo a su imagen y semejanza, y creo que es importante, papás que me escuchan de estos jóvenes, es importante saberles dar mucha información, no solo el impedimento, ¿no? Es pecado, no, es importante dar razones de fe. Yo creo que tú, en este caso, que tienes un matrimonio, que tienes una hija, sabrás que lo que uno quiere, lo mejor para los hijos es el amor, el respeto, el cuidado, y entonces por ahí va, en realidad por ahí va el camino, ¿no? Lo que se trata de promover con este tema hacia los hijos es claro, es el amor, es el respeto, es el cuidado, es la salud, y principalmente es pues el hecho de la frente en alto de seguir a Dios, que no es fácil, por supuesto no es fácil, pero ahí está. Lo que mayor trabajo cuesta es lo que mejor se puede valorar en la vida. Es importante también inculcar a los hijos que lo fácil no es el camino, no es el camino. El camino siempre es un camino ascendente, y subir una cuesta arriba siempre va a tener un esfuerzo. Padre, déjeme recordar a la audiencia el teléfono de aquí en cabina para que dejen sus preguntas. Es el 557007-2489. Ahí pueden escribirnos cualquier duda acerca de este tema que estamos hablando. Y fíjese que ahorita lo que nos está comentando me recuerda mucho a un ejemplo que le ponía a mi suegra a sus hijos, ¿no? Mi esposa me platica que durante la comida ella tomaba 2 mangos, ¿no? Muy bonitos,
y pues empezaba a platicarles acerca del matrimonio y todas las virtudes que implica el matrimonio. Y durante esa plática les daba el mango a cada uno, bueno, a sus hijos, y les decía, a ver, ¿qué piensas tú de este mango? ¿Cómo lo ves? Y cada uno agarraba el mango, uno lo apachurraban para ver si el mango pues ya estaba listo para comerse. Alguno más por ahí le quitó un pedazo de cascarita para ver si se veía ya maduro. Alguno más por ahí le pellizcó un cachito de pulpa. Y a fin de cuentas, ya después de un rato de platicar, ponen los dos mangos juntos y dice, ¿qué mango se comerían? ¿No? Y pues todos se fueron por el mango, aquel que no manosearon, ¿no? Porque era el que pues estaba de alguna manera pues intacto y limpio, ¿no? Y el otro mango, pues como ya había pasado por las manos de todos, pues ya estaba mayugado, feo, sin cáscara y todo, ¿no? Y les decía, así deben ustedes guardarse para el matrimonio. A ustedes no les gustaría que al llegar al matrimonio, pues ya llegaran ustedes pues de alguna manera como pues mayugados, ¿no? El matrimonio y la sexualidad, como usted nos decía al principio, es un regalo de Dios, y ese regalo de Dios tenemos que guardarlo para nuestra pareja, para la persona que sea especial para nosotros. Dios nos dice que somos una sola carne, ¿no? Entonces, pues ese regalo no lo vamos a andar pues repartiendo antes del matrimonio, como nos comentaba nuestro radioescucha con cualquier persona, ¿no? Qué bonita forma de una familia educar a sus hijos. Y aquí yo creo que actúa el Espíritu Santo. Audiencia, por favor, que el Espíritu Santo los siga iluminando para educar a sus hijos. Y por favor, vamos a hacer un pequeño intermedio, pero quiero pedirles, por favor, que nos llamen. Los números son 55 70 07 24 89, aquí en cabina, en vivo. También quiero pedirles, por favor, que nos envíen su nombre y desde dónde nos llaman para saludarlos y tener una relación mucho más personalizada. Agradecemos mucho hasta el momento sus preguntas. De la fe siempre es importante un espacio para las dudas del católico. Nuevamente saludamos a nuestros radioescuchas. Estamos aquí muy alegres. Hemos iniciado este programa con un tema polémico, vamos a ponerlo así, o tabú, ¿no? Uh-huh. Más bien, pero nuestra única finalidad es aprender a incitar las dudas en nuestros radioescuchas y a formarnos, ¿de acuerdo? Creo que siempre es importante un espacio para pues resolver alguna duda de fe. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son 55 70 07 24 89 y están al servicio de todos ustedes para recibir preguntas en vivo, para enviar saludos y sobre todo agradecemos a todos por compartir este espacio con todos ustedes. Padre, fíjese que hay algo que a mí me causa un poquito de incertidumbre. Es un numeral de aquí del Catecismo de la Iglesia Católica que dice: lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana para llegar a su madurez. Esta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. Actualmente creo que muchas de las cosas que no son correctas la sociedad las está normalizando. Como veíamos ahorita llaman derecho a la ideología de género, ¿no? Que va contrario a nuestros preceptos como católicos. ¿Considera usted necesario que nosotros como católicos tengamos una buena formación para que podamos defender esos conocimientos de la Iglesia Católica, o debemos adecuarnos a lo que nos dicen ahora, ¿no? A la permisividad de las costumbres? Absolutamente es urgente hoy en día una formación que de repente se nos ha dado como tabú,
¿no? En nosotros en la familia, la sociedad siempre nos va a llevar por un camino, no siempre, ¿no? No quiero tachar los aportes de la ciencia, de algo, que mientras el heredero es menor de edad, aunque es dueño de todas las cosas, no se diferencia de un esclavo espirituales. Por lo tanto, tenemos, así como cambiamos físicamente, así también debemos ir cambiando espiritualmente de manera interna. Yo doy clases de teología moral y en los seminarios siempre les inculco y les digo, hey, muchachos, nosotros tenemos la libertad, voluntad, libertad, inteligencia, ¿qué más? Tenemos tantas facultades, ¿no? Dentro de nosotros, pero necesitamos aprender a hacer el buen uso de ellas y a madurar. ¿Quién tiene mayor libertad, Hugo? ¿Un pequeño? ¿Quién puede hacer mejor uso de su libertad o voluntad? ¿Un pequeño de 8 años, por así decirlo, o una persona de 20 años? ¿Quién tendrá más autoridad para ejercer su libertad? No, una persona mayor. Mayor, ¿no? Y creo que debe de recaer en el padre la educación, ¿no? Hoy creo que está en boga dejar que los niños decidan y muchas veces estas decisiones se ven afectadas por los medios, ¿no? Y a veces no tienen conciencia ellos de las decisiones que toma y creo que este versículo nos deja muy en claro y quién debe realmente tener autoridad sobre su formación. Así es. Entonces, ahí tenemos una pregunta, perdón, vamos a dar espacio para la pregunta y continuamos con la formación. Sí, es un comentario, nos dicen buenas tardes, solo para agradecer su tiempo para estos temas, los cuales son de mucho interés y que aquejan a la familia y aprender. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias, sí. Vamos a volver nuevamente con la formación, Hugo. Hoy por hoy el tema de la sexualidad en el matrimonio debe de hacerse mucho énfasis en las prácticas prematrimoniales. Okay, ¿Por qué? Sí. Porque de verdad se deben de tomar en serio. Siempre les he dicho a mis feligreses y ahora se los digo a ustedes, queridos radioescuchas, que necesitamos, y es muy importante, tomar en serio los 7 sacramentos y sobre todo los sacramentos de madurez cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de madurez cristiana? Bueno, el matrimonio o el sacerdocio. Y precisamente son los últimos porque se les otorga a las personas adultas. ¿Adultas en qué, Hugo? En la edad, pero también en la fe, porque ya están llamados tanto el sacerdocio como en el matrimonio a ser misioneros y buenos transmisores de la fe, a ser buenos evangelizadores, buenos misioneros. Y por supuesto que en este tema es importante que los matrimonios tengan las bases claras de la sexualidad está hecha para la procreación y también que la sexualidad lo que quiere, lo que permite es mayor dignificación del matrimonio y mayor unidad. Así es, creo que no dentro de los matrimonios es muy importante no dejar fuera a Dios, ¿no? Si nosotros como matrimonios no mantenemos a Dios dentro de nuestra familia, pues difícilmente vamos a poder salir adelante, ¿no? Tenemos por ahí también un saludo por ahí de Lorena Barrón desde Tultitlán. Nos dice, buenas tardes, les envío un saludo, los felicito por el tema que se está tratando hoy. Considero que estos temas deben tratarse en familia bajo una formación de fe. Pues precisamente de lo que hablamos. Muchas gracias, Lorena. Y saludos. Y muchos saludos, un abrazo. Pues sí, creo que es muy, muy padre que tengamos esta retroalimentación. Queridos católicos, no tengan miedo a hablar de este tema. Recuerden, la ley más importante es el amor. Es el amor. Y creo que ahí está también una clave fundamental para nosotros poder llevar este tema. Dios es nuestro Padre y como nosotros sus hijos, no quiere que nos perdamos, quiere que estemos en el camino correcto. Casos de infidelidad, casos de un mal uso de este tema, los hemos escuchado al por mayor, pero ¿qué creen? Ya sabemos las conclusiones y ellos no están tranquilos y de verdad que de repente una mala decisión en el camino
pues puede cambiar el giro de nuestra vida o la de nuestra familia, principalmente la de nuestros hijos. El amor que Dios hizo para el matrimonio, el amor que Dios hizo para el ser humano, es para ayudarlo a crecer, pero también para ayudarlo a unificarse en comunidad, en unidad de corazones. San Agustín tenía una frase tan bonita que siempre la aplico, Hugo, y creo que la voy a decir constantemente. Dice, que todos tengamos un solo corazón, una sola mente, orientados hacia Dios. Creo que esto se aplica universalmente, ¿no? En todos los ámbitos. Sí. Y en este tema es clarísimo. No tengan miedo a hablar del tema cuando se habla del corazón y con una fe firme y fuerte en el nombre de Dios. Padre, pues muchas gracias. Creo que este es un tema que nos da para hablar de muchos aspectos, como el aspecto del aborto, la identidad de género. Creo que sería interesante que lo abordáramos en la próxima sesión. No sé qué le parezca. Sí, también el apartado que nos leías del catecismo pedía que nos atreviéramos mucho más a la educación en este tema. Entonces, yo invito a todos mis radioescuchas. A muchos de ustedes tienen directores espirituales, muchos de ustedes tienen confesores. Por favor, acérquense con los sacerdotes o con alguna religiosa, con un religioso, a pedirle información y formación. ¿Me explico? Así ya tenemos un poquito las bases. Ok, los llevo a mi familia, pero no tengan temor, porque Dios nos hizo en cuerpo y alma. Y de hecho, en la resurrección nos resucitará en cuerpo y en alma. Así es. Padre, tenemos otra pregunta. Nos dicen, la homosexualidad está presente en todos los lugares. ¿Cómo explicamos a nuestros hijos y que la sociedad lo ha normalizado pero no está bien? Bien, me parece que es un tema sumamente amplio. Me gustaría responderlo para el siguiente programa, porque ya estamos a punto de terminar. Así es que, por favor, quien nos envió esta pregunta, le mandamos un enorme saludo y vamos a preparar mejor este tema, que hay mucho que hablar sobre él. De manera más, ahora sí que decir en una palabra sobre este tema de cómo explicar a nuestros hijos amor a Dios. Amor a Dios, amor a la familia, amor a tus padres. Dios te dio unos padres, te dio a mamá y a papá, y quienes no tenemos mamá o no tenemos papá, en el cielo sí tenemos un modelo de familia, que es papá Dios y mamá María. Gracias, Padre. Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Pues entonces nos llevamos este tema para el próximo. Y pues no sé si guste comentar algo más, Padre. Pues me gustaría darles la bendición desde donde nos escuchan. Muchos de ustedes están en el intermedio de su trabajo. Les enviamos saludos y muchas bendiciones. Que Dios nuestro Señor los bendiga y los proteja hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios con ustedes y la Virgen también. Muchas gracias, Padre. Hasta luego. Tenga buen fin.